Estamos contentísimos hoy de presentaros a Fray Pepe Guirado, un hermano en la distancia, porque le hemos visto muy poco y siempre virtualmente, y sin embargo ha sido suficiente para que lo sintamos un hermano de corazón, ¿no? Entonces tiene una vida muy hermosa, una manera de vivir la espiritualidad muy arraigada y muy entregada, y querríamos traerlo aquí al canal hoy para que nos cuente todas esas cosas. Interesante, pues ya solamente falta decir que yo soy Rafa Millán. Yo, Mardía Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Y ahora sí, vamos a dialogar con Fray Pepe. Bueno, Pepe, empezamos, si te parece. Nos gustaría saber, porque claro, tú tienes como una triple influencia muy fuerte, por un lado de Jesús, ¿no?, como cristiano, por otro lado de San Francisco de Asís como franciscano, y por otro lado con Franz Jalix, Sí. que fue o ha sido tu maestro, ¿no?, fallecido además hace un año o así, y fue tu maestro. ¿Nos podrías hablar qué han significado los tres para ti? Bueno, lo primero, muy agradecido de estar compartiendo con ustedes. Tal como lo presentaste, me siento hermano de ustedes. Así lo sentí cuando los conocí, los veía y los seguía, y cuando me encontré con tu libro antes de estos encuentros. Así que esto es un regalo y una enorme gracia. Y estoy contentísimo de estar acá con ustedes. Bueno, mira, qué tres maestros para el camino. Jesús es la experiencia fundante de todo esto, ya que lo que encontré en Francisco de Asís y en Francisco Jalix, encontré aquellos que se encontraron con este mismo Jesús con el que yo me encontré, y por eso han sido y son referencias, maestros para el camino de mi vida. Jesús, ahí está lo fundante de mi camino. Jesús como experiencia de presencia viva. Percibo que fui en realidad como encontrado por Él en el camino de mi vida, en el camino de buscar sentido, en el camino de quién soy, en el camino de para qué estoy, ¿no?, en este mundo y cuál es mi misión. Y siempre desde raíces que tienen que ver con, entiendo mi vida como una vida desde el amor. Ahí irrumpió la persona de Jesús, ¿no?, como presencia. Y diría que al centro de mi vida, porque creo que es por donde va Jesús, ¿no?, que es el centro de la vida, es la capacidad de vivir enamorados, como diría Lonergan, ¿no? El ser humano entra en su desarrollo más pleno cuando desarrolla su capacidad de enamorarse sin medida y sin condiciones. Y ahí me agarró Jesús, ahí me agarró su presencia, que desde ese Jesús de los evangelios, ese Jesús transmitido por los evangelios y transmitido por una tradición, el impacto fue ese Jesús que escuché en esas historias. De golpe es una experiencia personal, de golpe me atraviesa, de golpe está siendo parte de mi vida, de golpe es provocación, de golpe es unidad en mi vida, presencia, estamos uno, ¿no?, en camino de hacernos uno. Sin duda que la experiencia de Jesús es el lugar donde todo lo humano encuentro en su persona, todo lo humano vivido con resplandor, en su plenitud, con belleza. Esa unidad entre cielo y tierra, entre lo alto y lo bajo, entre el amor que se trasluce y se traduce en lo cotidiano, en los vínculos, esencialmente esto de que somos vínculos. Me encontré en Jesús ese hombre vinculado en todos los órdenes en que un ser humano y la vida humana está llamada a vincularse, ¿no?
con Dios como Padre, esa paternidad, maternidad, ¿no? Infinita, con mi propia vida como hijo, como amado y como amante, eso de Jesús el amado, ¿no? Cuando en esa escena del Evangelio del bautismo de Jesús se escucha esa voz, con esos géneros literarios propios del Evangelio que dice, este es mi hijo muy amado, ahí estoy, ahí está la humanidad, digo yo, ¿no? En este hijo muy amado estamos, ¿no? Y eso forma parte sustancial de mi experiencia cristiana, de mi experiencia de Cristo Jesús, ¿no? Es el viviente y el que hace vivir, el amado y el amante. Y soy parte de esa historia. Es decir, es impactante, sorprendente que este Jesús, que no es un personaje solamente de la historia, sino que trasciende la historia justamente porque habita el tiempo, no tiempo, la eternidad en el tiempo. Y es el punto de encuentro, punto de encuentro, punto de encuentro que, como les digo, el eje es que enamora. ¿Y qué me enamora de Jesús? Su misma persona, su misterio, su amor sin medida. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la medida del amor en la vida? Y en Jesús encuentro hasta dónde puede llegar eh, el amor en la vida humana, hasta dónde puede traducirse en vida humana como amor, hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo, la vida entregada, la vida donada, eh, que por eso mismo puede asumir todas las contradicciones de la vida y todos los opuestos de esta misma vida, las va asumiendo porque la calidad de este amor que encuentro en Jesús tiene que ver con eso, que va abrazando todo lo que encuentra en su camino de compartir en toda la vida humana, ¿no? El que viene de Dios, pero intensamente unido a la vida humana. Y eso significa abrazarlo todo, ¿no? Abrazar lo mejor de nuestra humanidad que está hecha para la luz y para el fuego. Esto me gusta mucho de la tradición sufí, la experiencia del fuego, ¿no? Dios como fuego, la presencia como fuego. He traído un fuego y cuánto deseo que esté ardiendo, dice Jesús, ¿no? Es cuánto deseo que toda vida humana y la creación entera estén abrazados por este fuego. Y me siento ahí, metido en ese estar viniendo de Jesús permanentemente, abrazándolo todo, y ahí entra todo. Nuestra experiencia de luz, nuestros deseos más profundos, y también las contradicciones, lo frágil de nuestra vida, lo débil, la humanidad en todas sus expresiones, justamente porque la calidad de este amor es abrazar, integrar, y lo que parece peor de la vida humana, su estar separado de la fuente, del origen, ¿no? Sus límites en amar, las heridas de no saberse amado, todo está integrado en este proceso, en este camino que Jesús recorre con nosotros, ¿no? Y qué buena noticia, ¿no? Hablamos que el Evangelio en griego el Evangelio es buena noticia. Yo digo, no puede ser que el encuentro con Dios, el encuentro con Cristo Jesús, no puede ser buena noticia. Es buena noticia siempre, ¿no? Y allí estoy, en este camino, bueno, de estar atrapado por su misterio, ¿no? Y digo, es un lugar de encuentro, Jesús, que se trasciende a sí mismo. Y por eso
puede trascender las fronteras de una religión. Creo que todo lo auténtico y todo lo genuino y lo que es bueno, bello y verdadero nos trasciende nuestras estructuras y nuestras instituciones. Por eso nos permite encontrarnos con ese fondo, que en el fondo es el fondo de toda realidad y de toda búsqueda, y de todo anhelo de infinito del ser humano. Y por eso Jesús es eso, lugar de encuentro, que puede ser nombrado y encontrado de diversas maneras, incluso no religiosas, ¿no? Pero que, decimos, hay una expresión de uno de los concilios de la Iglesia que dice la semina verbi, ¿no? Las semillas del verbo que están dichas, sembradas en toda vida humana y en toda cultura, y en todos los procesos humanos, y en toda la evolución histórica. Semillas de verbo, semillas de presencia, ¿no? Como se ha nombrado desde cualquier lugar, muy bien, allí nos encontramos. Y por eso Jesús, lugar de encuentro, mesa servida, ¿no? La mesa lo que significa para nuestras vidas, entiendo que también para su tradición, ¿no? La mesa donde se comparte la vida, se encuentra una comunidad, la comunidad de hermanos y de hermanas que están siendo atraídos por esta buena noticia. La mesa que nosotros expresa como Eucaristía, a mí eso me parece increíble y me es sumamente atrapante. La Eucaristía no es ir a misa para cumplir un precepto, es muy pequeñito, eso, muy pequeñito. Es una mesa muy amplia donde nos podemos sentar y somos convidados por esa vida. Y cada uno encuentra un lugar. Y yo a esa mesa puedo venir con lo mejor de mi vida y también con lo peor, con lo que no está resuelto, con lo que necesita ser liberado, iluminado. A la mesa, en esa mesa nos sentamos los débiles, los pecadores, se dice en el Evangelio. Estamos todos incluidos allí. Por eso hay fiesta. La mesa, la Eucaristía es el lugar de fiesta, es el lugar de encuentro, es el lugar donde todo y todos pueden estar. Es el lugar las puertas están abiertas para entrar a esa mesa-casa. Mesa-casa, lugar de encuentro, lugar de llegada, lugar de salida también. Entramos y salimos, ¿no? Eucaristía, fuente y cumbre, se dice, ¿no? En la tradición cristiana. Y ahí creo que nos desborda también, nos desborda las fronteras, ¿no? Porque justamente la mesa, la casa y el camino son imágenes de los evangelios. Nos hablan de la vida en los caminos. Después de estar en la mesa y estar bien alimentados y haber hecho fiesta por ese encuentro, nos vamos al camino. Jesús, el camino. Lo seguimos también en el camino de la vida. Los discípulos de Maús se lo encontraron en el camino cuando estaban apesadumbrados después del impacto de la muerte, que fue realmente un impacto sin ningún coloreante de religiosidad, quisiera que le diera como una especie de sentido inmediato a la muerte. Fue impactante, fue el fracaso de aquel a quien seguíamos, de aquel a quien le habíamos dado el corazón, habíamos confiado que de él venía la vida, la luz, el sentido, y de golpe el impacto de la muerte. Discípulos de Maús vienen como acongojados, entristecidos y ensombrecidos porque parece que la muerte empezó a mandar y que esto fue una ilusión, ¿no? ¿Era una ilusión? ¿Era una ilusión este Mesías? ¿Era una ilusión lo que nosotros esperábamos que el Mesías fuera? Y de golpe la muerte nos está llevando a una experiencia de profunda frustración y decepción, pero que nos abre a encontrarnos con el Mesías que no es glorioso entendido como aquel que sobrepasa la vida humana con una especie de gloria que no toca lo humano. Es glorioso porque impone un poder, un reinado, un dominio. Todas las expectativas de esos discípulos, que son las nuestras también, en la muerte se rompen. Es la Pascua, ¿no? La Pascua es la buena noticia de que se rompen nuestras expectativas,
de lo que esperamos que sea un reino, un Dios, un Mesías, y en esa decepción bendita, pedagógica diría, se abre la vida que brota de la muerte, se inaugura la experiencia, eso que los discípulos en el camino encuentran, cuando están ensombrecidos de golpe, se les pone a caminar con ellos, dice. Y caminando con ellos los hace hablar. Mirá qué pedagogía para el camino de los acompañamientos, ¿no? Hacer hablar el dolor. Jesús se pone ahí al lado, no lo pueden reconocer. Cuando el dolor y la sombra está atravesándote, está en la retina y en la piel de tu corazón, no puedes reconocer al que camina, no puedes reconocer que el caminante es compañero, es vida, está allí para sacar a luz los dolores no dichos, ¿no? Y habilitar sentidos nuevos. Bueno, esa figura de los caminos de Maús, de golpe sintieron que les ardía el corazón, ¿no? Entonces, el que había muerto, de golpe sentimos que esa muerte hizo que explotara su vida, la vida, y que nos sintiéramos habitados por ella. Es decir, la muerte lo habilitó y abrió la puerta para que esa presencia de fuego y de amor fuera una presencia universalizada, ¿no? Después, con lo que es su resurrección y después la ascensión, no es otra cosa que eso de que la creación entera queda impregnada de esta presencia. Y el corazón humano habitado con fuego, ¿no? El corazón humano habitado con fuego. Y ahí, esto me parece tan fascinante, ¿no? Así que esto es Jesús, y no sé, me tendría que quedar en silencio, pero al mismo tiempo es cómo no compartirse, y cómo no compartirse no con lo que yo pueda decir y contarles de Jesús, sino también con todo lo de Jesús que vive y habita en la realidad en cada persona. Entonces, de golpe, escuchando a las personas, escuchando tradiciones, escuchando diversidad de culturas, escuchando búsquedas humanas, cada búsqueda humana, aunque no se traduzcan de modo religioso, las búsquedas, llamémosle laicas, están tan dominantes como los discípulos de Maús, ¿no? Tienen las huellas de este caminante, tienen los signos de este caminante. Creo que hay un destino unificado en la vida humana de los hombres y mujeres, en la vida humana, entre sus búsquedas de infinito y de sentido y este caminante con nosotros, ¿no? Jesús el caminante ha venido a caminar nuestra vida humana. Todo lo de Dios está allí, todo lo humano está allí, ¿no? Y esto me parece tan fascinante, y que el hombre no separe lo que Dios unió, porque está unido. Todo lo de Dios está unido en lo humano. Eso es Jesús. Por eso es tan bello ser humanos, porque no necesito irme a otro lugar para encontrar lo divino. Y esto es para mí Jesús, ¿no? Todo lo de Dios está atravesando lo humano. Y no una parte de lo humano. Podríamos decir la parte bella, también la otra, la sombra, lo oscuro. Todo está allí. Todo es un lugar de presencia, ¿no? Así que qué maravilla la vida como vivida, como el día a día de encontrarme con esta vida humana que soy, que somos, que caminamos, que este mundo que habitamos, y encontrar allí presencia, ¿no? Esta presencia, ¿no? Decimos el Dios con nosotros, el Emmanuel. Bueno, eso. Francisco de Asís, a ver cómo vamos con las preguntas y con el tiempo. Che, interrúmpanme cuando tengan ganas.
Francisco de Asís se encontró con este Jesús que le dio vuelta a la vida, le dio vuelta a la vida. Y con un instinto de lo esencial, este Francisco de Asís, de ir a lo esencial e ir al fondo, así había vivido su vida, podríamos decir, en ese antes del encuentro, y en el después del encuentro, su naturaleza tan de ir al fondo, de vivir la vida no a medias, esa radicalidad, ¿no? Que sin duda es la condición humana nuestra, que es ir al fondo de todas las cosas, pero que hay algunos que parece que lo tienen como más vivos, ¿no? Y este Francisco en esa búsqueda de ir al fondo, creo que ahí es encontrado en ese camino, y de tal manera, y él abierto a esta búsqueda, encuentro, ¿no? Soy un buscador y soy un encontrador, ¿no? La gran, la gran, la gran aventura de la vida humana. Ni pasarme la vida buscando sin encontrar nunca, ni un encuentro que agote la búsqueda, porque encontraste, pero la búsqueda sigue abierta al infinito, ya que no es encontrar para poseer, y ahí está, fíjate, un Francisco, donde al encuentro que vive con Jesús, con esta vida que el corazón humano búsqueda, este anhelo infinito, esto que también veo tanto, encuentro tanto en la tradición sufí, que me fascina en un Rumi, por ejemplo, es una cosa, es fascinante ver este anhelo de infinito, este hambre de infinito, y que Francisco lo traduce haber sido encontrado como encuentro con la dama pobreza. Encima, mirá qué interesante que es que no hay una traducción más bien de tipo ascética, como en nuestras tradiciones, el ascetismo que representa toda esa dimensión del esfuerzo que hacemos para liberar los obstáculos que nos impiden el encuentro con Dios, los que nos quitan libertad. El ascetismo podría traducirse la pobreza como un esfuerzo ascético para lograr algo. Pero en Francisco de Asís, no es que ese aspecto no esté, pero no es fundante ni esencial, ni definitivo. El encuentro con la pobreza es mística, es la dama, es ella, es su esposa. Dice, los amigos lo estaban viendo a Francisco diciéndole, che, pero ¿qué te pasa? Te vemos un poco raro. Vos que eras nuestro amigo festivo, te encontrábamos siempre para la fiesta. Si un don que tenía Francisco era esto de un hombre del encuentro, de los amigos. Por eso después su vida se va a traducir como fraternidad universal, ¿no? El hombre de la fraternidad universal, no solo con los humanos, sino cósmica, ¿no? Con la Tierra y con el universo. Porque tenía en su naturaleza ya una especie de naturaleza tremendamente optimista, y festiva, comunicativa, amistosa. Bueno, allí los amigos empiezan a decir, ¿qué te pasa? Estás muy metido para adentro. ¿Qué te pasa, Francisco? ¿Has encontrado, te estás por casar? Y no nos estás contando nada. ¿Qué va a ser de tu vida? A ver, sí, después de mucha rumia y en esa búsqueda que lo llevaba Francisco hacia adentro, a meterse en los bosques, ¿qué me está pasando? Que no me llena lo que antes me llenaba. No me llena esta vida de nobleza que tengo, ser hijo de Pedro Bernardón, el gran comerciante, que justamente llevaba su nombre por amor a Francia, Francisco, que me hizo rico, dice su padre, ¿no? Francisco crece en este entorno, conoce los sabores, digamos, de la vida noble, la vida en la riqueza, en la abundancia, la vida de un caballero, el ideal del ser caballero, de esos que van a la guerra y vienen con los honores de la guerra, ¿no? En épocas de
de luchar y de imponer la misma fe, era toda una gloria, digamos, ¿no? Caballeros con esa nobleza, y Francisco empieza a sentir que todo ese mundo ya no puede llenar su anhelo. Todo ese mundo lo está vaciando. Todo ese mundo ya no tiene sentido. Pero ¿cuál es el sentido? Y ahí esa transición, esa crisis entre esto ya no me llena, pero ¿qué es lo que me llena? Está intuyendo la atracción por ese tesoro, pero no lo termino de encontrar. En ese tránsito está conviviendo entre su vida anterior, amigos, familia, sociedad, y la vida nueva que no sé cuál es, ¿no? Es una transición crítica. Y allí cuando le preguntan, ¿qué te pasa? Él comienza a intuir y tiene esta expresión, sí, creo que me estoy por casar. Y me estoy por casar con la más hermosa mujer noble y bella que puedo encontrar. Al final, esto enigmático que Francisco les está mostrando contando a sus amigos, termina siendo la dama pobreza. ¿Por qué la dama pobreza? Porque ella es la habilitadora, el gran vacío que habilita todo lo pleno. El gran encontrarme que lo vacío de la vida, los huecos de la vida, en realidad son lugares para que en los cuales brote una nupcialidad, ¿no? Francisco se encuentra con un tesoro, ¿no? Un Dios que lo abraza justamente en su pobreza, y por eso la pobreza comienza a ser dama y hermana, ¿no? Bueno, ahí Francisco es por eso mismo un enamorado, y cuanto más está habitado con este tesoro que va encontrando, más necesidad de despojo. El despojo no es el tengo que dejar algo para encontrar algo, es encontré y por eso voy dejando. Porque encuentro, voy dejando. Eso, Francisco de Asís, el enamorado, el que, movido por esta experiencia de ser encontrado, va llegando a la raíz de todas las cosas, que es liberar la raíz de todo mal, que es el instinto de posesión, ¿no? El ego, el yo superficial, capaz, que tiene pretensiones de hacerse dueño de la realidad, de poseerlas, poseer cosas, poseer las personas, la autorreferencialidad como medida. Bueno, en la vida de Francisco de Asís estalla el tesoro encontrado, hace estallar las pretensiones de un yo pequeñito, un yo autorreferencial, un yo falso, ¿no? ¿Desde qué yo querés vivir? El yo autorreferencial que tiene la lógica de la posesión, soy lo que poseo, soy lo que tengo, soy lo que pienso, o ese yo que se expande amorosamente, justamente cuando va perdiendo sus posesiones, más ancho y más amplio se hace. Bueno, este es el Francisco, el de Asís. Bueno, Fran Yalix, presencia, ¿no? ¿Qué presencia? ¿Qué presencia? Lo más parecido que encontré, y si permítanme hacer esta referencia, hacerte esta referencia, Mardía, a lo que encontré en tu encuentro con tu maestro, Maulana, ¿no? O algo así. Cuando lo encontré en tu libro, fue impactante, porque me permitió leer lo que significó el encuentro con Francisco Yalix. Allá por el 2008, cuando después de una larga búsqueda donde yo había transitado por distintos maestros en la vida, uno necesita y va buscando esos maestros. Pero con esto de lo inacabado, ¿cuál es el definitivo? Cuando en realidad parece que no hubiera un maestro definitivo nunca, porque siempre el maestro no te va a referir a sí mismo, sino
te va a referir al misterio y te va a referir al final a que yo quede desnudo con mi propia esencia y con mi propio ser y con mi propia vocación y búsqueda. Pero sentí que había llegado a casa con Francisco y me sentí leído en ese encuentro del 2008 en un marco de ejercicios de contemplación. Había leído su libro Camino de Contemplación y me había impactado. Dije, a ver, y este hombre está viniendo a la Argentina, yo quiero encontrarme con este hombre. Y me sentí leído en la búsqueda de muchos años en mi vida. Esta atracción que mi vida, con la que estaba marcado por el recogimiento y el silencio, como un lugar de identidad y desde el cual ser mi vida. Lo venía viviendo sin darme cuenta y en Francisco me encontré cuando, sin conocerme, y en medio de una ronda de 35 personas, me dice, comparto mi experiencia de esa mañana, de meditación de esa mañana, y me dice, tú llevas una búsqueda de muchos años. Yo quiero pedirte para estos ejercicios que te entregues por lo menos unas 10 horas de meditación en estos ejercicios. Porque tu camino está pidiendo ese silencio y ese recogimiento. Y para mi impacto fue, la pucha, pero ¿cómo me leyó? Porque es lo que yo venía haciendo. Bueno, hemos tenido un problema con Zoom, así que hemos tenido que parar un momento y te hemos dejado, Pepe, en medio de, pues, de tu experiencia con Frank Jalix. Si quieres, puedes acabar de contarnos tu vinculación con él. Sí, bueno, Francisco llegó como maestro, yo diría, no sé si hablar así, en el umbral de la vida, aunque ¿cuál es el umbral de la vida? No lo sé, tengo 51 años, ¿cuál es mi umbral? Pero llega como a unificar la búsqueda de mi vida, a ponerle nombre. Siempre sentí que era el maestro, no era el maestro que te lee en tu estructura psicológica, de esos maestros que también están en las tradiciones, ¿no? De que leen el corazón, la cardiognosis, ¿no? Conocer el corazón, conocen tu estructura. Este es el maestro como si no entrara en lo psíquico, sin negarlo, pero no entraba en lo psíquico, sino en tu estructura profunda y te leía, así me sentí yo, leído en mi orientación a Dios. Entonces, confirmado en un camino. Y a partir de ahí empezó como a ejercer un ministerio, un magisterio de irme dando a luz en ese camino. Y como auténtico maestro, lejos de generar tipos de dependencias, de una especie como de contrato inconsciente de tenés que ser su seguidor, esa libertad infinita de acá no hay un caminito de tipo sectario, digamos, donde tenés que pertenecer a esta libertad, porque al mismo tiempo me dejó desnudo siguiendo mi camino. Después me fui a buscarlo y me fui a Alemania con él, después de 2 años de esta experiencia, que fue fundante para mí, confirmatoria de un camino. Yo estaba en una tarea dentro de la orden que era ser maestro de novicios de la orden franciscana del Cono Sur de América Latina, y sentí que, bueno, el maestro me había llevado a ese lugar, bueno, pero necesitaba encontrarme con él. Entonces se dieron las maneras en las que después de un viaje a Tierra Santa poder quedarme con él 10 días ahí en Gris, donde él transcurrió casi los últimos años previo a ir a Budapest, donde quedó ya en su etapa más viejecita, ¿no? De internado, y él fue continuar este camino de presencia, acompañar desde la presencia. Esto que también he visto en la tradición, hablando de los maestros, ¿no? También la tradición sufí y en todas las tradiciones, comunicación por presencia. Hay guía por presencia. Eso
fue Francisco Yarix para mí. No solo lo fue en vida, sino lo sigue siendo hoy. Siento que vuelvo a dos palabras sustanciales de Francisco en mi vida, pero que en realidad eran presencia. No era el contenido en sí de la palabra. Permanece allí. Simplemente permanece allí. Ya no es importante que permanezcas en la recitación del nombre, por ejemplo. Permanece en ese vacío. Esta presencia de él con esta palabra sigue siendo guía en mi camino. Por eso, bueno, enorme honra para este maestro. Su presencia era impactante, ¿no? La irradiación. Y un hombre que se fue silenciando, eso es muy impresionante. Cómo se fue silenciando, y un silencio nada incómodo, un silencio de presencia, ¿no? Entrabas de una manera y salías de otra. En la hora, él me concedía 1 hora por día en esos días ahí en Gries, en Alemania, y al principio hablaba, pero después de 5 minutos de hablar, como de qué voy viviendo, qué voy sintiendo, el mundo psíquico, digamos, que es importante darlo a luz, después entraba en el silencio, ¿no? Yo sentía que había una transformación en cada encuentro con él. Así que gracias porque lo seguimos honrando. Antes de ayer fue su año, el año de su Pascua, ¿no? De su entrada definitiva en la luz. Así que... Y nos gustaría preguntarte una cosa más, y es, bueno, hace años fundaste una ermita, vives allí, sí. Acoges allí a gente casi cada día. Nos gustaría que nos contaras cómo surgió pues, toda esa vocación, ¿no? Y cómo surgió la idea de crear esta ermita y cómo es tu día a día allí. ¿Qué es lo que haces por la mañana? ¿Qué haces por la tarde? Bueno, qué lindo poder compartir estas cosas. Hace 10 años llegué ahí a la ermita, a mis 41 años, después de un recorrido en la vida franciscana, desde mis 19 años que ingresé. Hubo algo fundante, tiene que ver con lo que ya les vengo compartiendo. Mi vocación, mi vida, ha tenido que ver con esa irrupción de presencia que me fue configurando, ¿no? Y dando sentido a mi vida y a mi misión. Así que el hambre del silencio fue creciendo con el tiempo en una estructura psicológica como la mía, más bien extrovertida, más bien ligada a la comunicación, muy ligada a los vínculos con otros, sin duda. Esto es tan esencial en la vida y en mi vida. Y al mismo tiempo, una atracción por el silencio y la soledad. Todos los años, en medio de mi tarea, estuve 15 años ligado a la formación, también por mi formación que ha sido muy atrapante. Es otro capítulo para que compartamos algún día, psicología y espiritualidad, esa unidad fascinante en mi vida. Eso me llevó a la dedicación al acompañamiento de los jóvenes franciscanos, candidatos a franciscanos, y ahí me dediqué tantos años, que fue una enorme bendición, porque cómo creces acompañando, cómo creces viviendo los procesos con otros, que al mismo tiempo es el propio proceso, ¿no? Estar en contacto con este proceso de conocerte a vos mismo, de procesos para transformarte, para trascenderte. Bueno, esa fue mi tarea. Pero sentía siempre dentro, y lo fui compartiendo con todos mis compañeros de camino y los que nosotros llamamos nuestros superiores, les llamamos provinciales, y incluso con el superior general, el sucesor de San Francisco en Roma, con quien me tocó compartir mucho de este proceso formativo, del trabajo con los jóvenes, de la pedagogía en la formación y demás. Pude ir compartiendo con él y con mis superiores acá locales
esta búsqueda de dar un paso más. Yo no quería pasarme la vida nostalgiando que había un paso que tenía que dar y que me muera sin darlo. La nostalgia de dar ese paso. Yo esto lo encontré, ese paso tenía que ver con una vida que se radicalice, por hablar de algún modo. Después las radicalizaciones, viste, son también puede ser una gran ilusión, pero si no das el paso te morís de nostalgia. Eso sentía yo, ¿no? ¿Y cuál era el paso? La vida de la ermita tiene que ver con algo que San Francisco de Asís vive, esto de irse a la montaña. Él crea una regla para eremitorios y en la tradición franciscana eso ha sido muy fuerte, pero en los últimos siglos, diría, no ha estado muy presente esta dimensión. No lo está, esta dimensión, llamémosle, contemplativa de nuestra vida. A los franciscanos nos conocen por ser amantes de misioneros, pregoneros de la pobreza, evangelizadores, como se dice en nuestra tradición, hermanos de la creación, fraternos, pero esta dimensión que es la que, creo yo, que es la que sustenta a todas las demás, la mística de nuestra vida, tiene que ver con la dimensión contemplativa. Y yo sentía una enorme tensión por, esto es Francisco de Asís, y yo siento esto en mi vida, o me equivoqué, o es posible hacerlo desde adentro. Y encontré que realmente en la vida franciscana y en mis hermanos la posibilidad de hacer este camino. Y así fue, que aun cuando la perspectiva institucional era que yo continuara en esta tarea de maestro de novicios, también hubo esa apertura para decir, bueno, mira, no vamos a postergar más este deseo y le vamos a dar lugar. Y bueno, institucionalmente para mí esto es un milagro, que poder abrir este camino, y cuán agradecido, ¿no?, de mis propios hermanos, porque hay tantas necesidades dentro de la comunidad franciscana en distintos órdenes, pero esto de escuchar el propio camino y darle lugar. Y ahí me mudo con la bendición de este hermano que era el superior aquí y apoyado por el de Roma, a la ermita. Porque aquí en Tafí del Valle podría haber sido cualquier lugar, habían 3 posibilidades en Argentina. Mi superior me dice, bueno, elegí 3 lugares y discernamos, veamos. Le propongo 3 lugares y el último que le propongo es Tafí del Valle, porque yo había aquí tenido la última parte de mi misión como maestro de novicios, entonces conocía el lugar, conocía estas montañas, conocía gente de acá que me había ofrecido, sabiendo de mi deseo, algún lugarcito en las montañas donde acampar, ¿no? Y estábamos yo inclinado ya para que fuera en otro lugar, porque yo ya había terminado este tiempo aquí en Tafí, había hecho mi duelo, y bueno, me voy a otro camino, pero tuvo una lectura este hermano mío llamado Carlos Paz, que ahora está en Chile, que dijo, yo siento que es Tafí, porque vos has vivido tus últimos años allí y has construido vínculos con la gente. El lugar está donado, unos amigos de acá, de una estancia, nos abren el espacio para el lugar, y me parece fundamental que vamos a dar un paso donde vos vas a largarte solo. Después vendrán otros hermanos, pero vos te vas a alargar solo en este camino, que lo hagas con la cercanía de la gente de acá. Vecinos, amigos de este camino, que ahora se llaman amigos de la ermita, digamos, ¿no? Y así fue. ¿Y cómo me instalo en la ermita? Estaba el terreno pelado, ahí hay una larga historia, pero no nos vamos a entretener en los detalles, pero termino llegando a un lugar que es el que yo sentí que era, porque habían habido otros lugarcitos donde este grupo de laicos, de amigos y otros hermanos míos habían visto otros lugares y dijeron, aquel lugar nos parece, y yo sentía dentro mío que no era el lugar. Bueno, y las circunstancias se fueron moviendo, termino llegando a este lugar, me instalo en una carpa sin nada. La idea era vivir este camino en que
en simplicidad, vivir de la providencia. Así ha sido y estoy, después de 10 años, tan asombrado de que esto es así. Entregarme a un camino que sin otra luz ni guía, ¿no? Sino la que en el corazón ardía, dice el gran Juan de la Cruz, sin ver más, en la carpa, y era enero del 2012 y acá llueve todos los días, así que muchas veces metido en la carpa porque llovía todo el día, y empezando la obra, digamos, que era levantar las ermitas, lugar de oración, y muy en la perspectiva del tiempo, que no sea solo un lugar para que viva yo, sino un lugar donde otros puedan venir a vivir y a beber, ¿no? Así que, bueno, solo les puedo decir que no sé cómo, pero llegaba gente. Es un lugar al que hay que llegar, ¿eh? No está de paso. Está a 12 kilómetros del pueblo de Tafí del Valle, se llama Las Carreras. Hay vecinos que son más bien campesinos, gente de montaña, que, bueno, que viven de la tierra o de sus animales y demás. Pero donde yo estoy es un lugar donde solo es un nidito de montaña, 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 aunque yo sé que a 1 kilómetro están allí los vecinos. Y empezaba a llegar gente que decía, mira, nos enteramos que estás haciendo un camino, mira, contá con nosotros, toma, acá tenés para los adobes para levantar las ermitas. Bueno, así fue llegando de una manera tan increíble, tan asombrosa, como un día decir, bueno, hemos levantado las primeras partes de las ermitas, 2 ermitas habíamos levantado y lo que iba a ser capilla, y llegamos hasta acá y no había manera de poner el techo. No había. Bueno, paramos acá y sigo. Yo estaba ya feliz de estar viviendo en esa carpa y estar realizando esta vida. Oración, silencio, vivir de la providencia. Bueno, y así fue que en el momento menos pensado, el día que íbamos a interrumpir la obra, aparece un muchacho a quien acompañé porque su madre se había suicidado y me dice, vengo a visitarte, bueno, gracias por el encuentro del otro día, fue tan importante para mí que solo vengo a decirte que decime lo que necesitas ya, porque siento que esto tiene que ver también con lo que he vivido con mi madre y demás. Bueno, a los 2 días el techo estaba puesto, ¿no? Y así fue cada cosa. Esto fue enero del 2012, y entre medio seguía la obra y yo me fui a vivir justamente un mes con Francisco Yalix, acompañándolo en los ejercicios, la última vez que vino a la Argentina, mientras la obra seguía. Y julio, habían pasado 6 meses, estábamos inaugurando la ermita, habían 150 personas, habían venido mis compañeros frailes, vecinos de ahí, otros amigos de la ciudad de acá de Tucumán, y bueno, con la presencia del obispo de entonces, fue la inauguración oficial, digamos, de la ermita, la bendición. Habían 2 venezolanos ahí en ese momento haciendo una experiencia, 2 frailes venezolanos. Bueno, y eran 2 ermitas, la mía ya había salido de la carpa y estaba viviendo en una de madera, que es la actual. Me habían dado una especie de ermita armada. Y bueno, y siguió el camino. Y a partir de ahí fue creciendo de acuerdo a la vida, digo yo. No es lugar de silencio, lugar de oración, lugar de acogida, lugar de escucha. Y creo que la vida misma fue mandando. Entonces después, al año, fue construir otra ermita de acogida llamada, justo es la elección de Francisco, y fue muy importante la presencia de Bergoglio, de Francisco en mi vida, y creo que fue una confirmación para el camino de la ermita. Otros días les cuento esa historia porque es increíble. Yo lo soñé a Francisco 1 año antes de un evento que tuve aquí donde parecía que se derrumbaba el camino de la ermita. La criatura había nacido, teníamos 1 año y medio en la ermita y parecía que todo se derrumbaba. Y bueno, la presencia de Francisco, sus llamadas, sus diálogos
confirmaron este camino, así que a la ermita ahí, en la nueva ermita de acogida le pusimos Papa Francisco. Esa ermita es un lugar ahora donde vienen otras personas y se alojan allí. Después hicimos 2 ermitas más, vino un hermano a vivir, y así comenzó esto que es el paso continuo de gente de todo tipo y color, cristianos, no cristianos, buscadores, encontradores, los rotos estamos allí haciendo camino. Es un lugar de eso, de encuentro y de escucha, y que lo que se dio en mí y se da en mí no termina en mí, es con otros. Eso es una luz en la oscuridad de mi camino. Mi camino es sumamente, también tiene mucho de oscuridad, de vacío, que elijo como parte del camino, son como mis amigos del camino, que de alguna manera me protegen de mi propio yo de apropiación, y eso hace que esto sea un lugar donde otros puedan venir a beber. ¿Cómo es mi día? Las mañanas, salvo hoy que estoy con ustedes, pero esto también es una fiesta para mí. Las mañanas son de largos espacios de silencio, de oración silenciosa. Mi vida ha sido conducida hacia eso. Creo en el amor con tiempo, es decir, o el amor que se dice en el tiempo, ¿no? Entonces, la oración silenciosa, que no es otra cosa que presencia, es tiempo, tiempo largo, ¿m? Tiempo largo. Y ahí permanezco como puedo, ¿eh? No sé cómo se hace, la mayoría de las veces no sé, pero allí permanezco, y así que desde las 5 de la mañana en general hasta el mediodía es el lugar de la permanencia en el silencio, oración silenciosa, alternando con alguna caminata. Allí no leo nada, no puedo leer nada, soy un afanado lector. Mi, mi ermita está forrada de libros, pero allí en el silencio no puedo leer nada. Y más o menos a partir del mediodía comienza, estoy como muy en movimiento y en acción, y bueno, desde la cocina, cocinar para los que están, que después, de acuerdo a las pequeñas fraternidades que se arman cada vez que la gente pasa por acá, se arman como pequeñas fraternidades, ¿no? Y con ellos vamos armando la vida. Bueno, el día, siempre marcado por este silencio de la mañana, pero después los servicios, la cocina, la comida, es toda una fiesta, porque la comida es un símbolo tan importante, ¿no? Cómo cocinamos, qué cocinamos, cómo preparamos esa mesa, ¿no? Hay algunos que vienen y hacen sus retiros de total silencio, otros comparten esa mesa, y después mi tarde continúa, después de un poquito de descanso, generalmente con el acompañamiento de las personas que vienen. Eso tiene etapas de mi vida que es muy intenso, acoger a las personas a través de la escucha, del acompañamiento. Ahí he tenido que vivir como muchos límites, ya que, bueno, podría dedicarme a eso horas y horas todos los días, pero estas pequeñas comunidades que se forman en torno a los que quieren venir a vivir en la ermita hace que necesite dedicarme también mucho a ellos, a los que están en la comunidad. El tiempo de la escucha, ¿no? El acompañamiento y el encuentro con las personas. Y, bueno, en algunos momentos alternando con algunos trabajitos manuales y el trabajo intelectual, que es la lectura, el estudio, bueno, eventualmente la escritura para un próximo libro también, probablemente, pero todo eso marchando de acuerdo al ritmo de la escucha y de la vida, ¿no? Y alterno la vida de la ermita con salidas afuera donde para la predicación, bueno, por dar lugar donde doy clases,
generalmente siempre en este enfoque de la unidad de psicología y espiritualidad, o los ejercicios de contemplación. Tenemos un equipo y después también donde me llaman, allá voy, para estos ejercicios que suelen ser de 9 días de silencio, y voy a vivir los ejercicios con las personas que lo piden. Así que un poco continuando lo aprendido a la sombra del maestro Yalix, así que los ejercicios son bajo el formato de los Francisco Yalix, después con una síntesis propia también, ya que creo que uno va creando su propia síntesis, fruto del camino, de la propia escucha, ¿no? Así que más o menos así transcurre mi vida, intensa, con una intensidad que parece que no, que te falta el cuerpo para tantas vivencias, ¿no? De silencio y encuentro. Silencio, escucha, el encuentro con las personas más variadas, que es una maravilla, porque creo que la vida se va transformando a través de los encuentros, ¿no? Bueno, cada tanto me tomo tiempos más largos donde me voy 40 días solo de desierto. Pues muchísimas gracias. Vamos a tener que dejarla aquí porque tenemos que ir a por los niños al cole. La vida se impone. La vida prosaica del día a día se impone. Qué maravilla. Y nada, encantados de encontrarte, encantados de haber podido escucharte y que compartieras con nosotros tu día a día y tu experiencia y tu pasión vital. Y nada, muy rápidamente, ya sabéis, por la propia dinámica del medio, si os interesa nuestro contenido, suscribiros al canal, dejándonos un like, compartirlo en redes sociales, ir a visitar a Fray Pepe los que podáis en persona, que os acogerá encantados, y buscarle también por las redes, que tiene diferentes charlas, tiene también el libro. Y nada, nos quedamos con ganas de más, pero así va la vida, nos vamos corriendo por los nenes. Eso es. Gracias de corazón, Gracias. bendiciones. Infinitas gracias, un enorme honor. Gracias.